Enfermera atiende a anciana en sus últimos días de vida. Poco antes de morir, la anciana le revela que es su hija. Lo que sucedió luego fue increíble. La luz de la mañana se filtró débilmente entre las cortinas desvaídas, despertando suavemente a María de un sueño inquieto. Se dio vuelta con cuidado en la cama mientras sus articulaciones crujían en protesta. Otro día amanecía para sus cansados huesos de 80 años. Con un suspiro, María abrió los ojos lentamente y contempló el techo agrietado sobre ella. Había llegado a odiar ese techo en las largas noches, cuando el sueño la eludía. Representaba los muchos años que había pasado sola en ese pequeño apartamento desde la muerte de su esposo. Las grietas parecían burlarse de ella, riéndose de la vejez y la soledad que soportaba. María se sentó penosamente, sintiendo un dolor agudo en las caderas. Había sentido esos dolores antes, pero hoy parecían peor de alguna manera. Tal vez necesitaba cambiar el colchón viejo y destartalado, ella pensó. O tal vez solo eran sus huesos cansados recordándole la carga de sus muchos años. Moviéndose con cuidado, María se levantó de la cama y se puso sus pantuflas raídas. Un dolor diferente la atravesó al enderezarse por completo, un dolor profundo y sordo en su costado. De nuevo no era algo nuevo. Solo la última aflicción de la vejez, pensó con una mueca. Con pasos cuidadosos, se dirigió al baño diminuto al final del corto pasillo desde su dormitorio. El contraste era brusco cuando salió de la penumbra del apartamento a la luz blanca e implacable del baño. Aquí el paso de los años era aún más obvio para sus ojos. Los pliegues profundos y las manchas de la edad en su rostro le devolvieron la mirada, y vio las sombras oscuras debajo de sus propios ojos apagados. Después de usar el baño, María se acercó lentamente al lavabo. Se enjuagó la cara y las manos temblorosas, la cara con arrugas goteando mientras buscaba a tientas su toalla. Se secó y se miró de nuevo en el espejo manchado por el tiempo. Pasando una mano por su pelo gris ralo, suspiró de nuevo. La imagen que vio era la de una anciana, solitaria y frágil. Arrastrando los pies por el pasillo, María llegó a la cocina en busca de su medicamento matutino. Encendió la luz y parpadeó ante la repentina iluminación amarillenta. Abriendo el armario sobre el fregadero, sacó varios frascos de pastillas. Sus artríticos dedos lucharon por abrir los tapones a presión antes de que pudiera tomar su cóctel diario de medicamentos. Un vaso tembloroso de agua ayudó a pasar la cantidad de pastas de colores. Apenas podía mantenerse al día con todas las píldoras que necesitaba para la presión arterial, el colesterol, las articulaciones doloridas. El progreso, pensó María irónicamente. La ciencia moderna podría darle una vida más prolongada, pero ¿a qué precio? Con la garganta ligeramente temblorosa por las píldoras, María miró su pequeña cocina en busca del desayuno. No sintió hambre al ver la solitaria barra con una silla. Los últimos pedazos de pan estaban duros y plagados de moho. Con un suspiro cansado, tiró el pan a la basura. Tendría que pedir por teléfono algo de comestibles más tarde. María se estremeció mientras se movía hacia la sala de estar. ¿Era su imaginación o hacía más frío que de costumbre aquí? Comprobó la vieja caldera y vio que funcionaba normalmente. Tal vez la circulación disminuida simplemente la hacía sentir cada corriente de aire más agudamente. Otra molesta aflicción de envejecer. Se acomodó sobre el desgastado sofá, envolviéndose en un chal desvaído en un esfuerzo por mitigar los escalofríos. Su mente pasó por los planes para el día por delante. Las citas médicas, las compras, la interminable soledad mezclada solo con visitas de alguna vecina entrometida. Tal vez podría leer un poco si los ojos no le fallaban demasiado. Esperando que el dolor dentro de ella disminuyera, prendió la televisión con el control remoto tembloroso para llenar el inquietante silencio del apartamento. A medida que avanzaba la mañana, María notó que algo iba mal. El dolor sordo en su torso no disminuyó, sino que aumentó lentamente con el tiempo. Pasando las manos por su costado, notó que la zona se sentía caliente al tacto. Esto no era solo artritis o vejez, pensó, mientras la sensación febril y extraña se extendía. Para el mediodía, María comenzó a temblar y sudar a pesar del edredón envuelto firmemente alrededor de sus hombros encorvados. Se sentía débil, como si hubiera corrido varios kilómetros. Llamó con voz ronca y temblorosa a la única familiar que le quedaba, su sobrina Ana. «Tía María, te escuchas horrible», Ana dijo.
Voy para allá ahora mismo. Colgó antes de que María pudiera protestar débilmente. Sabía que Ana tenía su propia vida ocupada, 2 trabajos para mantener a flote a su propia familia. No debería venir corriendo cada vez que su anciana tía se sentía mal. Pero incluso María no podía negar lo grave que se sentía. Esto no era un resfriado normal. Quizás la gripe que había oído que estaba muy extendida este año. Fuera lo que fuera, sentía como si un camión la hubiera atropellado. Recostada sobre almohadas en el sofá, con los escalofríos sacudiendo su esbelto cuerpo, María esperó en agonía creciente. Finalmente llegó Ana, abriéndose paso apresuradamente al apartamento. El rostro redondeado de Ana estaba lleno de preocupación mientras apresuraba a María hacia su pequeño dormitorio para revisarla. El termómetro mostró una fiebre peligrosamente alta. Ana quería llamar a una ambulancia de inmediato, pero María protestó débilmente. La atención médica era tan cara. No podían permitírselo. Ana insistió firmemente. No daba para discutir viendo lo enferma que estaba María. Varios paramédicos jóvenes y capaces llegaron media hora después. Llevaron el cuerpo ahora helado de María en una camilla por las estrechas escaleras hacia la ambulancia esperando abajo. Acostada allí temblando bajo mantas calentadoras, María se aferró débilmente a la mano de Ana mientras el vehículo se abría paso por las ruidosas y ajetreadas calles de la ciudad hacia el hospital más cercano. Su mente nublada por la fiebre se preguntaba si alguna vez vería su apartamento solitario nuevamente. Las brillantes luces LED del hospital hicieron que María entrecerrara los ojos mientras la ruedan rápidamente dentro de la sala de emergencias. El techo blanco reluciente pasaba borrosamente sobre ella mientras yacía temblando en la camilla del hospital. Las figuras borrosas en batas verdes y máscaras se apresuraban a su alrededor, empujando su camilla hacia una sala de examen. María gimió débilmente, con los ojos legañosos y nublados que luchaban por enfocarse en las caras que la rodeaban. ¿Dónde estaba Ana? Su mente febril no podía rastrear dónde estaba su sobrina. Comenzó a entrar en pánico, su respiración se aceleraba mientras las paredes blancas y estériles se cerraban a su alrededor. De repente, una cara amable flotó sobre ella, una mujer joven con ojos marrones cálidos. S.R.A. González, soy la enfermera Isabel, dijo en voz baja y tranquilizadora. Su sobrina Ana está justo afuera completando su papeleo de admisión. Está aquí con usted. María se aferró a esa voz gentil como un salvavidas, mientras la sacaban de la sala brillante y ruidosa hacia una habitación más silenciosa y oscura. Con la ayuda de Isabel, el personal transfirió hábilmente el diminuto cuerpo de María a la cama de hospital. Suavemente retiraron su ropa y la vistieron con una bata de hospital limpia. Isabel apretó el brazo de María de manera tranquilizadora mientras le tomaban la temperatura, la presión arterial y colocaban una intravenosa con solución salina. Los doctores realizaron un escaneo rápido, con rostros fruncidos ante lo que vieron. Finalmente, el grupo se retiró, dejando solo a Isabel ajustando la bolsa de cuarto junto a la cama de María. En la relativa calma, María se atrevió a susurrar: «¿Qué pasa? ¿Conmigo? ¿Qué dicen los médicos?» Isabel le sonrió con calidez. «Todavía están descubriendo eso, S.R.A. González. Pero vamos a cuidar bien de usted, se lo prometo. Solo trate de descansar». En ese momento, Ana entró precipitadamente a la habitación, con lágrimas en los ojos. «Tía María», sollozó mientras se apresuraba a abrazar el frágil cuerpo de su tía. «Cuando te trajeron pensé... Ana rompió a llorar, abrumada por la vista de su querida tía tan débil e indefensa. Isabel colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Ana. «Su tía está en buenas manos», dijo suavemente. «Haremos todo lo posible por ella. ¿Por qué no toma un descanso y trae un café? Puede sentarse con ella en unos minutos». Ana asintió con gratitud a través de sus lágrimas y salió de la habitación. Los sollozos disminuyeron a medida que se alejaba por el pasillo. Sola de nuevo con María, Isabel revisó las lecturas de los monitores y tomó notas en su historial. María observó a la amable enfermera a través de ojos legañosos, sintiéndose inexplicablemente consolada por su presencia serena. Había una calidez tan familiar en esos brillantes ojos marrones que le recordaban... ¿Pero a quién? Su mente débil no podía reunir los pensamientos.
Descanse un poco si puede, S.R.A. González, Isabel dijo suavemente mientras apagaba algunas de las luces brillantes. Voy a estar aquí cuidándola. No está sola. Con esa promesa reconfortante, y teniendo la mano cálida de Isabel en la suya, María cerró los ojos y se entregó agradecida a la oscuridad. Se despertó algunas horas después, desorientada y débil. La habitación estaba más oscura, iluminada solo por una suave luz y el resplandor de los monitores. Su garganta se sentía en carne viva. Al lado de su cama, Ana dormía incómodamente en una silla, agotada por la angustia. Mirando hacia abajo, María vio que Isabel aún sostenía su mano. Isabel se despertó y le dijo que los médicos regresarían pronto para hablar con ella. Habían identificado la infección y estaban comenzando el tratamiento con antibióticos amplios. María asintió débilmente, con demasiado cansancio para hacer más preguntas. Se acomodó de nuevo en las almohadas, demasiado agotada para luchar más contra el sueño que se apoderaba de ella. Mientras se deslizaba hacia la inconsciencia, creyó ver a Isabel brillar como un ángel guardián a su lado. Nuevamente María despertó después de lo que parecieron solo minutos. Su garganta ardía como fuego ahora. En un murmullo ronco preguntó por agua. Isabel sostuvo gentilmente un vaso para que bebiera a sorbos pequeños. El líquido fresco era un bálsamo glorioso. María suspiró y se hundió en las almohadas. En ese momento, dos médicos irrumpieron, hablando en voz alta y sosteniendo tablillas. Se presentaron rápidamente como el doctor Molina y la doctora Patel. Rápidamente comenzaron a informarle la condición de María, hablando entre ellos mientras la bombardeaban con terminología. Infección severa, deshidratación, insuficiencia orgánica, necesidad de cirugía. La cabeza de María giró ante la avalancha de información. Miró débilmente hacia Isabel, quien apretó su mano tranquilizadoramente y asintió para indicar que ella ayudaría a María a entender. Con gratitud en sus ojos legañosos, María se recostó con un suspiro mientras los médicos terminaron su perorata y salieron rápidamente de la habitación para continuar sus rondas frenéticas. Con paciencia, Isabel explicó la situación en términos simples. María tenía una infección grave en la vesícula biliar que había entrado en el torrente sanguíneo. Necesitaba cirugía para extirpar la vesícula infectada, pero era demasiado débil y deshidratada en este momento para someterse al procedimiento. Los antibióticos y los fluidos intentarían estabilizarla lo suficiente primero. María intentó absorber esto, pero su mente estaba demasiado nublada. «Me siento muy mal», logró susurrar. Isabel asintió, comprobando rápidamente las lecturas de los monitores. «Sé que debe doler mucho en este momento», respondió, «pero estamos dando los medicamentos máximos permitidos. Intente descansar y guarde su fuerza». María gimió suavemente mientras una nueva oleada de dolor ardiente se apoderaba de ella. Durante los siguientes días, María se sumió y salió de un estado febril de semi-inconsciencia. Entre sueños inquietos, a veces despertaba lo suficiente para susurrar algunas palabras o tomar algunos sorbos de agua bendita. Ana casi no se apartaba de su lado, sosteniendo su mano y limpiándole la frente sudorosa. Isabel también estaba allí siempre que podía, sonriendo alentadoramente y ajustando las cobijas de María. Los siguientes días para María fueron una bruma borrosa de pruebas, procedimientos médicos y períodos intermitentes de sueño agitado. Los médicos le diagnosticaron una peligrosa infección que había comenzado como una simple infección del tracto urinario, pero que ahora se extendía a sus riñones y torrente sanguíneo. A su edad, y con su sistema inmunológico debilitado, la infección rápidamente se había vuelto potencialmente mortal. Así que comenzó el tratamiento agresivo con una batería de antibióticos intravenosos y otras medicinas. Cada pocas horas, los enfermeros despertaban a María para suministrar otro grupo de medicamentos o extraer más sangre para análisis. Justo cuando sentía que estaba quedándose dormida otra vez, otro pinchazo, otra pastilla, otra inyección la molestarían. El sueño reparador nunca llegaba realmente. Entre la niebla de la fatiga y los medicamentos, María divisaba de vez en cuando la cara amable de una de sus enfermeras principales. La joven se presentó como Isabel. Tendría 30 y pocos años, pensó María, observando la suave y bronceada tez y el cabello castaño rojizo recogido con eficiencia debajo de su gorro.
Isabel administraba los tratamientos y análisis de María con calidez y habilidad. Su toque era gentil cuando tomaba muestras de sangre o monitoreaba sus signos vitales. Isabel también conversaba con María en los momentos tranquilos cuando no estaba ocupada con otro paciente. Le hablaba tranquilizadoramente sobre cosas positivas como el clima o las noticias no médicas del día para distraer a María. A medida que los días se convirtieron en una semana, luego 2, María no mejoraba mucho. Los antibióticos no parecían reducir la infección, que se aferraba tercamente dentro de ella. Las fiebres altas y los escalofríos persistían, junto con una creciente sensación de malestar. Su apetito era casi inexistente, haciendo que bajara de peso rápidamente. Ana traía álbumes de fotos o lecturas para ayudar a aliviar el aburrimiento de María durante la larga y solitaria vigilia en su habitación de hospital estéril. Pero a medida que la fiebre aumentaba, María tenía problemas para concentrarse en cualquier cosa por mucho tiempo. Los analgésicos y sedantes nublaban su mente aún más. Deliraba con creciente frecuencia a medida que pasaban los días interminables y febriles. Uno de los rostros que la visitaba a menudo en esos estados de delirio era el de Isabel. La amable y diligente enfermera la revisaba cada pocas horas, administrando más medicamentos en una rutina interminable. Pero en la semi-inconsciencia medicada de María, los rasgos angulosos y maduros de Isabel a veces se transformaban en los de una niña pequeña. Los cálidos ojos marrones de Isabel se agrandaban, con las mejillas y la barbilla redondeándose en rasgos infantiles. Su expresión se volvía más inocente. El cabello castaño rojizo parecía aclararse algunos tonos en el oro del rubio de la infancia. En esos momentos, Isabel se parecía mucho a Elena, la hija que María había entregado en adopción hace tantos años, durante unos tiempos especialmente difíciles. María intentaba aclararse la garganta reseca y hablar cada vez que ocurría esta transformación, queriendo advertirle a Isabel, decirle que se parecía a alguien que había significado mucho para María hace mucho tiempo, que le traía recuerdos longevos y una sensación de anhelo dentro de María. Pero los sedantes en su sistema impedían que las palabras llegaran antes de que la alucinación pasara. Isabel volvía a ser simplemente Isabel, la enfermera checklist en mano mientras revisaba la dosis de alguna medicina. El momento se desvanecía como un espejismo mientras María se hundía de nuevo en la semi-inconsciencia. Finalmente, durante una de las rondas nocturnas de Isabel, María despertó de uno de esos episodios de delirio febril, particularmente vívido, sintiéndose inusualmente lúcida y alerta. En la penumbra, Isabel se inclinaba sobre ella para tomar la temperatura y la presión arterial de María. Pero antes de que la enfermera diligente pudiera retirarse de nuevo al pasillo estéril, María la llamó con voz ronca. «Isabel, espere», graznó María. Su garganta estaba seca por el sueño y los medicamentos. Isabel se detuvo, girándose con una expresión de sorpresa y preocupación. «¿Se siente bien, S.R.A. González? ¿Necesita algo para el dolor?» María tragó con dificultad y dijo, «No, estoy bien por ahora. Es solo que...» Vaciló sin saber si debía continuar y tal vez parecer una anciana senil alucinando. Pero algo la impulsó a seguir adelante. Tal vez suene extraño si digo esto, pero a veces cuando me siento aletargada por la fiebre y las medicinas, tengo visiones de usted que son muy reales para mí en ese momento. La expresión de Isabel era de compasión cuando respondió, «Oh, sí, los delirios febriles pueden ser muy convincentes para el paciente. No se preocupe, es completamente normal dada la gravedad de su infección en este momento». María asintió con debilidad. «Sí, supongo que es eso. Es solo que en esas visiones a veces su rostro cambia y se convierte en el de mi hija cuando era pequeña, mi niña Elena». Su voz se quebró un poco en el nombre no pronunciado durante décadas. Isabel frunció el ceño levemente. Se sentó en la silla junto a la cama de María mientras consideraba esto. Bueno, tal vez está procesando memorias de su hija durante estos episodios de delirio. El cerebro hace cosas interesantes cuando estamos en estados alterados. Sí, supongo que sí, respondió María resignada. Tal vez simplemente estaba convirtiendo a esta amable enfermera en un sustituto de la hija que había perdido hace mucho tiempo. El anhelo de su vejez que jugaba trucos con su mente. Pero Isabel continuó, con una mirada introspectiva en sus ojos color chocolate. «Sabe, es extraño, pero casi toda mi infancia antes de los 7 años es un agujero en blanco para mí.
Fui adoptada de muy pequeña, así que realmente no sé nada sobre mi familia biológica. Ante esto, los ojos apagados de María se agudizaron, animándose por un destello de interés ante esta coincidencia. Lentamente preguntó: ¿Adoptada? No tenía idea. Cuénteme más sobre eso, Isabel. Isabel se encogió de hombros con tristeza. No hay mucho que contar realmente. Como dije, aparentemente fui llevada a un orfanato cuando tenía unos 18 meses de edad. Nadie sabe qué les pasó a mis padres biológicos o por qué me abandonaron. Los registros simplemente me enumeran como una entrega anónima. Siempre me pregunté sobre ellos, por supuesto, cuando era más joven, continuó. La curiosidad sobre dónde vengo y todo eso. Pero las monjas en el orfanato no tenían información. Así que con el tiempo simplemente dejé de pensar en ello. Un profundo ceño fruncido se formó en la frente de María mientras procesaba esta nueva información que Isabel le dio sobre ser adoptada de un orfanato cuando era muy pequeña. María podría sentir que su pulso se aceleraba mientras su mente, agotada y confundida por la enfermedad, luchaba por encontrarle sentido. ¿Podría ser esto solo otra extraña coincidencia provocada por sus errantes delirios febriles? ¿O había más en esta sorprendente revelación? ¿Se atrevía ella a esperar, después de todos esos años de dolor y pérdida resignada, que esta amable mujer que la cuidaba resultara ser su propia hija perdida desde hace mucho tiempo, Elena? Tratando de mantener un tono casual a pesar de la aceleración de su corazón, María le preguntó a Isabel: «Eso debe haber sido muy difícil, no saber tus orígenes y de dónde vienes. ¿Alguna vez intentaste rastrear tus raíces o saber más sobre tus padres biológicos?» Isabel se encogió de hombros con un suspiro melancólico. Un poco cuando era adolescente. Escribí cartas al orfanato pidiendo más información de seguimiento, pero todo lo que dijeron fue que yo era un bebé cuando me dejaron allí, aproximadamente 18 meses de edad según estimaron. No tenían nombres ni ningún otro detalle. Con los años, supongo que llegué a aceptar que algunas cosas simplemente permanecerán como un misterio, continuó Isabel. Tengo tantas otras bendiciones en mi vida para concentrarme, como mi marido y mis 2 hijos, así que intento enfocarme en eso. María asintió lentamente, su mente aún corriendo. Procedió con cautela, sin querer revelar sus sospechas demasiado pronto. Eso tiene sentido, querida. La familia que tenemos ahora es lo más importante, pero debió ser difícil sin ninguna pista sobre tus padres biológicos, ni siquiera sus nombres o de dónde eran. Isabel asintió. Sí, siempre me pregunto cómo era mi madre, si nos parecemos, si ella habría estado orgullosa de la persona en quien me convertí, dijo con nostalgia. Luego sacudió la cabeza bruscamente. Pero ese no es un camino productivo para seguir. Solo me deprime pensar en las preguntas sin respuesta. María sintió su corazón acelerarse aún más, amenazando con salírsele del pecho. Trató de mantener un tono casual a pesar de la creciente sensación dentro de ella. Claro, por supuesto. Solo curiosidad, ya sabes. Por cierto, ¿alguna vez te dijeron en qué parte del país te encontraron? ¿De dónde crees que podría ser originalmente? Isabel parpadeó con sorpresa ante la línea intensa de preguntas. Bueno, los registros del orfanato decían que fui dejada en la Puerta de la Misericordia de su sede aquí en la ciudad, así que supongo que soy de esta área. ¿Por qué lo pregunta? El corazón de María latía con fuerza ahora. Tratando de calmar su respiración irregular, dijo con la mayor calma que pudo. Solo me preguntaba, bueno, tal vez te parezca extraño si te digo esto, pero hubo un tiempo hace muchos años cuando pasé por algunas dificultades y no pude cuidar a mi pequeña hija. Tuve que dejarla al cuidado de otros por su propio bien. La voz de María se rompió un poco al resumir la época más devastadora y arrepentida de su vida. Pero continuó. Mi niña se llamaba Elena y habría tenido más o menos tu edad. Y ahora al mirarte en estos delirios febriles que tengo de ti siendo una niña, es simplemente asombroso cuánto te pareces. Isabel había palidecido visiblemente, con los ojos muy abiertos. Espera, ¿qué estás sugiriendo?, susurró. ¿Crees que yo podría ser, que tú y yo? Su mano voló a su boca mientras luchaba por procesar esta impactante posibilidad. María asintió débilmente, con los ojos llenos de lágrimas. Extendió una mano huesuda y temblorosa hacia Isabel mientras decía en voz baja: «Sé que parece una locura. Tal vez solo son los desvaríos de una pobre mujer anciana y enferma.
pero desde la primera vez que entraste a mi habitación, sentí que te conozco, Isabel, que hay una conexión aquí que va más allá de enfermera y paciente, y ahora al escuchar sobre tu pasado y ver tu rostro en mis visiones, no puedo evitar preguntarme. Isabel se puso de pie abruptamente, derramando la bandeja de suministros que tenía en su regazo. Yo tengo que procesar esto, tartamudeó, pasándose una mano temblorosa por el pelo desordenado. Perdóname, volveré para comprobarte un poco más tarde. Luego salió apresuradamente de la habitación sin otra palabra. María exhaló un suspiro tembloroso y se recostó contra sus almohadas, completamente agotada por el esfuerzo de esa conversación. Tal vez había sido imprudente, divulgando sus sospechas de esa manera. ¿Y si ofendió a Isabel o la puso en una posición incómoda? La pobre mujer ya lidiaba con suficientes desafíos como enfermera en este ajetreado hospital. No necesitaba que una anciana delirante la abrumara con conjeturas descabelladas. Con esos pensamientos agitados, arremolinándose en su mente febril, María finalmente logró quedarse dormida de puro agotamiento. Cuando despertó un tiempo después, la habitación estaba oscura excepto por el tenue resplandor de sus monitores médicos. Del otro lado de la cama, en una incómoda silla de hospital, vio la inconfundible silueta de su sobrina Ana. Cuando notó el movimiento en la cama, Ana se animó. «Tía María, ¿cómo te sientes? La enfermera Isabel me dijo que hablaste con ella antes y que te veías muy alterada. Dijo que le mencionaste algo sobre...» Ana hizo una pausa, mordiéndose el labio. «Sobre Elena», terminó en voz baja, así que no había sido un sueño extraño. María había revelado sus crecientes sospechas sobre Isabel y su parentesco potencial con Elena. Y basándose en la reacción conmocionada de Isabel, parecía que la enfermera estaba considerando la posibilidad en serio también. María le hizo un gesto cansado a Ana para acercarse más. En voz ronca y susurrante, le contó los detalles de esa conversación extraordinaria con Isabel. Sobre cómo Isabel no conocía a sus padres porque la habían dejado en un orfanato de bebé. Cómo a veces los delirios febriles de María transformaban el rostro de Isabel en el de Elena cuando era una niña. «Sé que suena una locura», susurró María. «Tal vez solo son los desvaríos de una anciana, pero algo dentro de mí sencillamente siente que hay una conexión, que nuestro encuentro aquí no puede ser una coincidencia». Ana tenía lágrimas en los ojos cuando María terminó. Después de su conversación extraordinaria, María no vio ni escuchó nada de Isabel durante el resto de esa noche o el día siguiente. En los periodos intermitentes cuando estaba despierta entre los medicamentos y los exámenes médicos, María espiaba hacia la puerta, esperando ansiosamente ver a Isabel para poder leer la expresión de la enfermera. ¿Enojo? ¿Confusión? ¿Curiosidad? Pero solo caras desconocidas entraban y salían con tabletas y suministros médicos. La mente de María corría frenéticamente sobre todas las posibilidades. Tal vez había ofendido profundamente a Isabel al insinuar algún tipo de parentesco, cuando la pobre mujer solo estaba haciendo su trabajo como compasiva enfermera. O tal vez había plantado una semilla que haría que Isabel reconsiderara sus propios orígenes y el misterio de su infancia. Cuando Ana apareció nuevamente esa noche, María le rogó a su sobrina que encontrara y hablara con Isabel, para averiguar qué estaba pensando la enfermera después de la bomba que María había dejado caer. Ana dudó, claramente indecisa sobre la sabiduría de seguir persiguiendo algo que podría simplemente ser una coincidencia increíble o los delirios de una anciana. Pero viendo la súplica desesperada en los ojos de María, Ana no pudo negarse. Le dio un apretón tranquilizador en la mano a su tía y le prometió que intentaría hablar con Isabel discretamente para evaluar si sus sospechas tenían algún mérito. María se hundió en las almohadas con un suspiro de alivio ante la perspectiva de obtener algunas respuestas. Más tarde, Ana regresó looking somber. Se sentó junto a la cama de María y le informó en voz baja que había logrado tener unos minutos a solas con Isabel en la sala de descanso de enfermeras. Inicialmente, Isabel se mostró reacia a discutir la cuestión, claramente todavía conmocionada por la naturaleza increíble de lo que María había sugerido. Pero Ana le aseguró gentilmente a Isabel que no había ninguna presión ni expectativa, que si las ideas de María la habían molestado o angustiado de alguna manera,
Ana se disculpaba profusamente en nombre de su tía por cualquier trastorno que esto hubiera causado. Ana solo quería asegurarse de que Isabel estuviera bien, dadas las circunstancias extraordinarias. Ante las garantías y la actitud tranquilizadora de Ana, Isabel se suavizó un poco. Admitió que se sentía completamente desconcertada y abrumada por la posibilidad que María había planteado sobre su relación. Dijo que apenas durmió la noche anterior, dando vueltas a todas las implicaciones en su mente. La vaga esperanza de resolver el rompecabezas de su infancia que había enterrado desde hace mucho tiempo. «No sé qué pensar o sentir», Isabel le confesó a Ana. «Una parte de mí teme abrir esta caja de Pandora desde un lugar vulnerable que creía haber dejado atrás. Pero otra parte no puede evitar preguntarse, ¿y si fuera verdad de alguna manera?». Se le llenaron los ojos de lágrimas ante la perspectiva imposible pero tentadora. Luego de un momento, Isabel pareció recobrar la compostura, secándose firmemente los ojos y erguiéndose con determinación. Le dijo a Ana que como profesional médico dedicada a la ciencia y los hechos, no podía dar crédito a lo que bien podrían ser fabulaciones de una mujer anciana y delirante. Necesitaría pruebas más sólidas antes de siquiera considerar la idea a fondo. «Así que le propongo esto», dijo Isabel. «Una vez que su tía se recupere lo suficiente para someterse a ello, deberíamos realizar una prueba de ADN entre nosotras. Eso debería dar una respuesta definitiva de una forma u otra». Ana asintió pensativamente. Clark, que la sugerencia de Isabel tenía mérito. Una prueba de ADN resolvería cualquier ambigüedad, ya sea confirmando o refutando cualquier relación biológica de manera concluyente. Ana le comunicó el plan a María, quien estuvo de acuerdo de todo corazón, con los ojos brillantes de esperanza ante la perspectiva. Durante la siguiente semana, más o menos, la salud de María permaneció frágil. Su infección persistía, resistiéndose obstinadamente a los antibióticos más potentes. Continuaba alternando entre periodos de fiebre alta y delirio, seguidos de lapsos lúcidos pero muy débiles y fatigados. Los médicos comenzaron a susurrar sobre insuficiencia orgánica potencial si la infección no cedía pronto. Ana pasaba horas sentada junto a la cama de su tía, sosteniendo su mano y limpiando su frente. Ella traía fotos antiguas de álbumes familiares para revivir recuerdos felices del pasado. Los dos incluso se rieron débilmente viendo viejas instantáneas de una joven María posando dramáticamente en los estilos de moda de aquella época, con su brillante pelo negro azabache y sus audaces minifaldas y botas de gogo. Pero la risa a menudo se convertía en lágrimas cuando llegaban a las fotos de bebé de Elena. Ana abrazaba los hombros temblorosos de María mientras contemplaban con anhelo las imágenes borrosas en sepia de la pequeña sonriendo, gateando o dando sus primeros pasos inestables. «Mi niñita preciosa», María sollozaría. «Mi dulce bebita, ¿dónde estarás ahora?». Durante uno de los periodos más claros y lúcidos de María, sucedió algo inesperado. Estaba sentada en la cama del hospital, mirando distraídamente por la ventana hacia la brillante primavera exterior, cuando hubo un suave golpe en la puerta. María llamó débilmente adelante, esperando ver a Ana o a una de sus enfermeras habituales. En cambio, para su absoluto asombro, Isabel herself entró vacilante. María jadeó audiblemente, una mano volando a su boca mientras luchaba por incorporarse en la cama. No había visto ni sabido nada de Isabel desde el día que planteó la posibilidad de que pudieran estar relacionadas. ¿Por qué reaparecía ahora después de tanto tiempo? Isabel se acercó tímidamente a la camaside, retorciendo sus manos con nerviosismo. «Hola, S.R.A. González», dijo en voz baja, sin poder mirar directamente a los ojos de María. «Sé que ha pasado un tiempo desde que hablamos. Solo quería ver cómo estaba. Y también decirle que no he podido dejar de pensar en nuestra última conversación». María sintió que su corazón comenzaba a acelerarse mientras se enderezaba aún más en la cama. «Isabel», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia la enfermera. «Yo tampoco he podido dejar de pensar en eso. Y en ti. ¿Cómo te sientes al respecto ahora?». Isabel respiró hondo, como para estabilizarse a sí misma. Finalmente encontró el coraje para mirar directamente a María. Creo que podría haber algo de verdad en lo que sugirió sobre nosotras, al menos lo suficiente como para que valga la pena investigar más a fondo». Lágrimas de alegría brotaron de los ojos de María
al escuchar que Isabel ahora estaba abierta a la posibilidad de que pudieran estar relacionadas después de todo. Balbuceando emocionadas palabras de gratitud, María extendió sus brazos temblorosos para estrechar las manos de Isabel entre los suyos. Isabel también tenía los ojos llenos de lágrimas mientras miraba el frágil rostro de María, como si lo viera realmente por primera vez. «Oh, Dios mío, ¿podría ser esto real?», susurró, sacudiendo la cabeza con asombro. «Después de todos estos años, sin saber, sin tener idea de dónde vengo o nada sobre mi familia». Las dos mujeres permanecieron así por varios minutos, uniendo las manos con un nuevo sentido de conexión. Finalmente, Isabel respiró hondo para recomponerse y se secó los ojos. «Mire, todavía tengo algunas reservas», admitió. «Necesito mantener cierto escepticismo profesional hasta que sepamos algo definitivo». María asintió enfáticamente. Por supuesto, absolutamente. Es tan increíble para mí también. Después de todos estos años pensando que mi amada hija se había ido para siempre. Pero tienes razón, debemos ser cautelosos». Juntas, María e Isabel llegaron al acuerdo de que tan pronto como la salud de María fuera lo suficientemente estable, se realizaría una prueba de ADN. Ese sería el único medio infalible para confirmar o descartar si existía un parentesco biológico genuino entre ellas. Isabel también le pidió permiso a María para compartir la nueva información con la familia adoptiva de Isabel, sus padres y hermanos. Si resultaba que María era realmente su madre biológica, su familia adoptiva merecería saberlo. María accedió de inmediato, deseando ardientemente una eventual reunión con aquellos que habían criado y cuidado a la niña que creía perdida. Durante los días siguientes, un repentino vigor y optimismo pareció infundirle nueva vida a María. Comenzó a recuperar lentamente algo de fuerza y vitalidad a medida que la infección persistente finalmente comenzaba a ceder ante una nueva ronda de antibióticos experimentales. Todavía seguía muy débil y frágil, pero el peligroso agotamiento que la había hecho sucumbir anteriormente parecía haber disminuido. Ana notó la diferencia cuando llegó para otra larga vigilia junto a la cama de María. «Tía, te veo con algo más de color en tus mejillas hoy», exclamó apretándole la mano. «Debes estar empezando a sentirte un poco mejor. Has recuperado algo de tu energía». Cuando Ana se enteró de la increíble visita de Isabel, apenas podía contener su emoción. Se tapó la boca con asombro cuando María compartió cada detalle, desde la expresión esperanzada en el rostro de Isabel hasta la promesa de las próximas pruebas de ADN. Ana abrazó a su tía con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo ante esta nueva perspectiva de un final feliz después de tantas décadas de misterio y dolor. Incluso los médicos de María notaron las mejoras en su condición y estado de ánimo. Comentaron que parecía más alerta, que sus signos se habían estabilizado y que la terrible infección que casi había acabado con ella finalmente cedía. Lo atribuyeron a que los últimos antibióticos especializados estaban surtiendo efecto. Pero María y Ana sabían que algo más estaba revitalizando su espíritu de lucha. Un par de semanas después, Isabel reapareció en la puerta de María. «Tengo noticias», dijo con un destello de emoción en sus ojos marrones. Resultó que su familia adoptiva, si bien escéptica al principio, también quería llegar al fondo de este misterio que había consumido a Isabel. Todos acordaron donar muestras de ADN para compararlas con las de María. Los resultados podrían estar listos en cuestión de días. María se llevó una mano temblorosa al pecho, abrumada por la emoción. Después de décadas de duelo y arrepentimiento, finalmente tendría respuestas. Sabría si su amada Elena había estado más cerca de lo que nunca imaginó, justo frente a sus ojos todo este tiempo. Apenas podía soportar la anticipación mientras contaba los minutos. Cuando el gran día llegó finalmente para revisar los resultados, María estaba tan nerviosa que apenas podía hablar. Insistió en que Ana y Isabel estuvieran allí con ella cuando el médico le diera la noticia que podría cambiar sus vidas. Las tres mujeres se apiñaron en la habitación del hospital, sin aliento, agarrándose las manos con fuerza. El médico entró sosteniendo un gran sobresellado con una expresión ilegible. «Bien, señora González, aquí están los resultados de las pruebas de ADN», dijo formalmente mientras rompía el sello con dedos cuidadosos. María contuvo el aliento, con el corazón martilleando en sus oídos.
mientras Ana y Isabel se inclinaban hacia adelante expectantes. Lentamente, el médico extrajo la hoja de papel plegada y la alisó. Leyó en silencio durante unos segundos que parecieron prolongarse dolorosamente. Luego levantó la vista hacia las tres mujeres, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Es una coincidencia», anunció simplemente. «La probabilidad de parentesco biológico entre la SRA, González e Isabel García supera el 95,5%. María dejó escapar un sollozo ahogado, llevándose ambas manos a la boca con los ojos muy abiertos por el shock. Ana gritó y abrazó a su tía, con lágrimas de alegría corriendo por su cara. Isabel se sentó muy quieta por un momento, aturdida, con la boca abierta en una perfecta O. Luego, muy lentamente, una sonrisa comenzó a extenderse por su rostro. Se unió al abrazo del grupo, riendo y llorando al mismo tiempo. «No puedo creerlo», Isabel finalmente logró decir entre sollozos de felicidad. Miró el rostro frágil de María como si la viera por primera vez. Tú eres mi madre, mi madre». Las dos se fundieron en un abrazo apretado, meciéndose suavemente juntas mientras años de preguntas sin respuesta. Durante la siguiente hora, las tres mujeres permanecieron apiñadas en la pequeña habitación de hospital, riendo, llorando y comenzando a recuperar el tiempo perdido. Intercambiaron anécdotas y recuerdos, maravillándose de las similitudes y conexiones que surgían ahora que sabían la verdad. Ana sacó un álbum de fotos y señaló todos los rasgos y gestos que Isabel compartía con su madre. Era como ver fantasmas del pasado cobrando vida una vez más. Finalmente, cuando llegó la hora de los procedimientos vespertinos y la ronda de medicamentos de María, Ana e Isabel, a regañadientes, se despidieron para dejarla descansar. Pero Isabel prometió regresar al día siguiente para comenzar a conocer adecuadamente a la madre que nunca supo que tenía. Se abrazaron de nuevo, no queriendo dejar ir algo que ambas habían añorado durante tanto tiempo sin saberlo. Esa noche, después de que Ana e Isabel se fueran a regañadientes, María yacía despierta mucho después de que las luces se atenuaran y el hospital se tranquilizara. Su mente daba vueltas sin parar, procesando los extraordinarios acontecimientos del día. Después de más de 3 décadas de duelo por la hija que creyó perdida para siempre, ahora había descubierto que Isabel, esta enfermera compasiva que la había cuidado devotamente, era en realidad su amada Elena. María apenas podía contener las oleadas de felicidad, alivio y maravilla ante esta reunión milagrosa. Había rezado durante mucho tiempo por una señal de que su niña estaba sana y salva en algún lugar del mundo. Y ahora, aquí estaba Elena, justo frente a sus ojos todo este tiempo, cuidándola gentilmente de vuelta a la salud. Con lágrimas de alegría en los ojos, María finalmente se durmió con visiones bailando en su cabeza sobre los planes para recuperar el tiempo perdido con su hija recién redescubierta. Soñaba despierta sobre largas charlas de cocina, como solían tener cuando Elena era pequeña, ayudando a hornear galletas o hacer tortillas. Paseos por el parque dando de comer a los patos, como cuando Elena era una niña, riendo y corriendo todo el tiempo. Incluso fantaseaba sobre ir de compras juntas algún día, madre e hija de nuevo después de tanto tiempo y dolor. A la mañana siguiente, después de una noche de sueño reparador, María se sentía más fuerte que en semanas. Cuando llegó el desayuno, para sorpresa de sus enfermeras habituales, se sentó con avidez y limpió el plato. Avena, tostada, jugo de naranja y café. Era el apetito más vigoroso que había tenido desde que llegó agonizante a este hospital. El personal atribuyó su mejoría al cambio de antibióticos, pero María sabía que el resurgir de su espíritu estaba alimentando su cuerpo. Poco después de terminar el desayuno, sonó un suave golpe en la puerta. El rostro sonriente de Isabel asomó, con los ojos brillando de felicidad. «Buenos días, mamá», dijo alegremente, entrando de un salto a la habitación. El corazón de María se hinchó de amor y maravilla ante esa palabra tan esperada pero temida, perdida para siempre. «Buenos días, mi niña», susurró con voz temblorosa, extendiendo sus frágiles brazos. Isabel se sentó en el borde de la cama y tomó a María en un abrazo cuidadoso pero apretado. Permanecieron así durante varios minutos, simplemente sosteniéndose la una a la otra en reverente silencio. Finalmente, Isabel se echó hacia atrás, parpadeando para contener las lágrimas. «Ay, mamá, todavía no puedo creer que esto es real»,
dijo con voz ahogada por la emoción. Después de todos estos años de preguntarme, de sentirme tan perdida no sabiendo de dónde venía, negó con la cabeza maravillada, sin palabras ahora que sus mayores preguntas habían sido respondidas. María tomó el rostro de Isabel entre sus frágiles manos, mirando cada centímetro como si quisiera grabarlo en su memoria. «Déjame mirarte, solo déjame mirarte», susurró. «Eres tan hermosa, toda una mujer ahora, pero aún veo a mi pequeña niña cuando miro tus ojos». Isabel se rió entre lágrimas, sacudiendo la cabeza con asombro ante el milagro de haber recuperado a su madre. Juntas, pasaron las siguientes horas recuperando el tiempo perdido, hablando sin parar. Intercambiaron historias sobre sus vidas, maravillándose ante las sorprendentes coincidencias y conexiones que surgieron. Como que Isabel había sentido siempre una especial afinidad por la medicina y el cuidado de otras personas, lo que la llevó a convertirse en enfermera. O como ciertos alimentos y canciones despertaban ecos de nostalgia dentro de ella sin saber por qué. «Es como si una parte de mí siempre supiera», Isabel reflexionó con asombro. «Como si de alguna manera, incluso cuando era pequeña, pudiera sentir esta conexión contigo en la distancia». María simplemente sonrió con amorosa sabiduría, asintiendo para sí misma ante la misteriosa resiliencia del vínculo madre-hija. Más tarde esa tarde, cuando llegó el momento de la siguiente ronda de pruebas y tratamientos de María, ambas se sintieron renuentes a despedirse nuevamente después de la dicha de este reencuentro. Pero Isabel prometió regresar al día siguiente y comenzar a coordinar al fin el alta de María, ahora que su salud mejoraba cada día. «El médico dice que puedo irme a casa en poco tiempo si sigo progresando así», dijo María esperanzada. Isabel sonrió, besando la frente de su nueva hallada madre. «Entonces tendremos aún más oportunidades de ponernos al día. Tenemos toda una vida para recuperar». Con eso se despidió cariñosamente y partió para completar sus tareas, dejando a María con el corazón rebosante. En los días venideros cayeron en una dulce rutina. Cada mañana, cuando llegaba para el turno de Isabel, pasaban una hora hablando, riendo y llorando de alegría ante cada nuevo descubrimiento sobre la otra. A veces Ana se unía a ellos, maravillada de presenciar este milagroso reencuentro entre su amada tía y la sobrina perdida hace mucho tiempo que ni siquiera sabía que tenía. Los días de María se llenaron de una luz y dicha que no había conocido desde esa fatídica separación de su amada Elena hace tantos años. Incluso cuando Isabel no estaba presente, el conocimiento de que su niña estaba a salvo y prosperando llenaba el corazón de María de una paz que la ayudaba a sanar más rápido. Pronto estuvo lo suficientemente fuerte como para sentarse en una silla junto a la ventana, mirando con ojos brillantes el mundo exterior que volvería a unirse muy pronto. Una mañana memorable unos días después, María se despertó temprano más descansada y enérgica que nunca. Hoy finalmente sería dada de alta del hospital para continuar su recuperación en casa ahora que la terrible infección había cedido. Ana e Isabel planeaban recogerla más tarde esa mañana. Cuando sonó el desayuno, por primera vez en semanas María se vistió y se sentó ansiosamente en la pequeña mesa junto a su cama de hospital. Saboreó cada bocado de la tortilla de huevo caliente y el jugo de naranja fresco, sabiendo que era una de sus últimas comidas aquí. Hoy comenzaba el siguiente capítulo, de regreso al mundo exterior con su hija. Más tarde, cuando llegó Isabel con una silla de ruedas para llevarla al alta, María dejó escapar un grito de felicidad. Se abrazaron con fuerza, llorando y riendo al mismo tiempo. «Casa», María susurró sencillamente. Isabel asintió radiante. «Sí, mamá, ir a casa». El aire fresco se sentía glorioso en el rostro de María, mientras salían del hospital, dirigiéndose al auto de Ana. Con cuidado la ayudaron a entrar al asiento delantero, acomodando su frágil cuerpo y abrochando el cinturón de seguridad. Isabel y Ana charlaban alegremente mientras salían del estacionamiento hacia la carretera, pero María permaneció en silencio, contemplativa. Después de semanas de lucha por su vida dentro de las 4 paredes de ese hospital, se sentía abrumador estar afuera en el gran mundo otra vez. Los árboles verdes pasaban velozmente, el sol brillaba cálidamente sobre su regazo. De alguna manera, la sensación era una de volver a nacer, verlo todo como un bebé que experimenta el exterior por primera vez. El olor a pinos en la brisa,
el azul infinito del cielo, la risa distante de unos niños en el parque cercano. Era como presenciar un milagro. Pronto giraron en la calle familiar de María. Su modesto edificio de apartamentos se alzaba frente a ellos, tan mundano pero tan querido a la vez, después de todo este tiempo lejos. Isabel y Ana ayudaron cuidadosamente a salir del auto a María, sosteniéndola firmemente del brazo, mientras se dirigían lentamente hacia las escaleras de la entrada. «Casi en casa, tía María», dijo Ana alegremente mientras buscaba las llaves para abrir la puerta principal. Pero María se detuvo, señalando con una sonrisa hacia el banco cercano en la acera soleada. «Un momento», dijo en voz baja. «Sentémonos y disfrutemos el aire un rato más». Isabel y Ana intercambiaron miradas de comprensión, luego ayudaron solícitamente a María a instalarse cómodamente en el banco. Con un suspiro de felicidad, María volvió el rostro hacia el sol, cerrando los ojos y dejando que el calor penetrara hasta sus huesos. Escuchó el tráfico de la ciudad zumbando en la distancia, algunas palomas arrullando suavemente en los árboles cercanos. Sintió la mano de Isabel deslizarse suavemente alrededor de la suya, mientras Ana frotaba la espalda de María en círculos reconfortantes. Después de casi perder la esperanza durante aquellos interminables días y noches de hospital, esta sencilla sensación de estar viva y en casa era abrumadora. María no pudo evitar las lágrimas de gozo que se deslizaron por debajo de sus párpados cerrados, goteando sobre sus mejillas pálidas y hundidas. Sintió como Isabel le apretaba la mano y Ana le enjugaba tiernamente las mejillas con un pañuelo. «Sé que las lágrimas no siempre tienen que significar tristeza», susurró Ana comprensivamente. «A veces también pueden ser de pura alegría y alivio. Este es un momento tan especial, tía. Tiene todo el derecho a llorar». María abrió los ojos y sonrió a su querida sobrina con profundo cariño y gratitud. Luego se volvió para mirar también el rostro de Isabel. «Tenías razón, Ana», dijo en voz baja. «Estas son lágrimas de felicidad abrumadora. Después de todos estos años perdidos, teneros a las dos aquí a mi lado en este hermoso día es el mayor regalo que la vida pudo darme». Las tres permanecieron sentadas tranquilamente por varios minutos más, simplemente existiendo juntas en paz. Finalmente, con Isabel y Ana sosteniendo firmemente sus brazos, María se puso de pie lentamente del banco. Juntas, subieron con cuidado los familiares escalones hacia la puerta de su edificio. Ana la abrió y guió a María adentro y a lo largo del pasillo hacia el apartamento 5 de tan nostálgico. Cuando María cruzó el umbral de entrada a su querido hogar, se llevó una mano a la boca para contener un sollozo. Todo estaba exactamente como lo había dejado, como si el tiempo se hubiera congelado. Las mismas cortinas de encaje que había cosido, los cojines bordados en el sofá desgastado. Su colección de angelitas sonrientes la miraba desde el estante, junto con fotos enmarcadas de su difunto esposo, sus padres y abuelos. Era como dar un paso atrás en el tiempo. Con Ana e Isabel a cada lado sosteniéndola gentilmente, María recorrió cada habitación, redescubriendo cada rincón nostálgico. Se detuvo muchas veces a lo largo del camino para acariciar suavemente un objeto familiar o examinar una fotografía antigua. «Siento como si hubiera vivido varias vidas entre la última vez que estaba aquí y ahora», reflexionó con asombro. Más tarde esa tarde, después de que María había descansado, los tres se sentaron juntos alrededor de la mesa de la cocina para una merienda festiva de bienvenida a casa. Ana había llenado la nevera con todos los favoritos de su tía. Isabel ayudó solícitamente a cortar la sandía fresca y el queso en pedazos. Vertieron un poco de vino espumoso en copas elegantes que Ana encontró en el armario. Levantando su copa en un brindis, Isabel dijo con ojos brillantes: «Por nuevos comienzos y segundas oportunidades, por fin estamos todas en casa». Chocaron copas con una risa feliz. Luego se instalaron en una charla fácil y confortable. El cálido resplandor del sol poniente se derramaba sobre ellas a través de las cortinas de encaje. Más tarde, mientras Ana lavaba los platos y ordenaba la cocina, Isabel ayudó a María a instalarse cómodamente en la cama para descansar. Acarició suavemente el delgado cabello gris de María mientras le hablaba en voz baja y tranquilizadora hasta que sus ojos comenzaron a cerrarse por el sueño. Justo cuando se estaba quedando dormida, María susurró: «Quédate, no te vayas todavía». Sonriendo dulcemente,
Isabel arrastró la mecedora al lado de la cama y se sentó sin hacer ruido. Observó el subir y bajar rítmico del pecho de María, mientras su respiración se hacía más profunda y regular. Con cada exhalación parecía que años de dolor y cansancio finalmente comenzaban a desvanecerse. Aquí, en este santuario seguro y nostálgico, el espíritu agotado de María estaba sanando y rejuveneciendo también. Isabel no supo cuánto tiempo permaneció sentada en silenciosa contemplación al lado de la cama donde ahora dormía su madre recién descubierta. Los años se desvanecieron y los antiguos roles se invirtieron mientras velaba amorosamente el sueño de la mujer frágil que le había dado la vida hace tanto tiempo. Las sombras se alargaron en la pequeña habitación, mientras afuera la luz se desvanecía en el crepúsculo. Isabel no supo cuánto tiempo permaneció allí sentada llorando lágrimas silenciosas de felicidad, mientras contemplaba a su madre recién descubierta. Afuera, la luz se desvaneció en el crepúsculo y las sombras llenaron la pequeña habitación. Finalmente, cuando oyó que Ana terminaba en la cocina, Isabel se secó suavemente los ojos y se puso de pie. Acarició ligeramente el cabello canoso de María donde yacía durmiendo pacíficamente y susurró: «Que descanses, mamá. Volveré por la mañana». Luego, caminando de puntillas, salió silenciosamente al pasillo donde Ana esperaba para despedirse por la noche. A la mañana siguiente, los cálidos rayos del sol colándose por la ventana despertaron lentamente a María. Por un momento, desorientada, miró con asombro las cortinas de encaje familiares y su colcha tejida a mano. Luego la alegría inundó su interior al recordar que estaba en casa, con su amada Elena de nuevo a su lado después de todos estos años. Con un suspiro de profunda paz, María se sentó lentamente en la cama acogedora, saboreando la quietud de la mañana. Podía escuchar el ligero trino de los pájaros afuera y un perro ladrando en la distancia, los sonidos nostálgicos de su vecindario de toda la vida. Cuán a menudo los había malinterpretado, pero ahora eran como una sinfonía gloriosa para sus oídos. Moviéndose con cuidado para no irritar su cuerpo aún delicado, María se levantó y se puso su bata desgastada. Apoyándose pesadamente en su andador, se dirigió lentamente hacia la cocina en busca de un poco de desayuno. El olor a café recién hecho la atrajo, junto con el aroma tentador de huevos revueltos y tocino. Ana e Isabel ya debían haber llegado y estaban cocinando. Con creciente anticipación, María se abrió paso por el corto pasillo hacia la cocina nostálgica. Pero para su sorpresa, vio a un extraño en su apartamento, de espaldas a ella mientras cocinaba alegremente en la estufa. María jadeó fuerte, haciendo que el hombre se diera vuelta, sobresaltado. Entonces sus ojos se abrieron con conmoción y alegría, a medida que una amplia sonrisa se extendía por su rostro. «Mamá», el extraño dijo felizmente. Rodeando rápidamente la pequeña mesa de la cocina, corrió hacia María y la envolvió en un abrazo de oso gigante. María se congeló al principio, tensa y confundida en los brazos de este desconocido. Luego escuchó la risa entre lágrimas mientras él decía: «Mamá, soy yo, Javier». Retrocediendo para mirar su rostro, María se llevó una mano temblorosa a la boca, jadeando. ¿Podría ser su hijo perdido hace mucho tiempo? «Javier», susurró María maravillada, alcanzando una mano también temblorosa para acariciar la cara del hombre sonriente. Su vista nublada por las crecientes lágrimas buscó desesperadamente algún rastro familiar en las facciones maduras. El pelo entrecano, la suave sonrisa que tanto se parecía a... «Sí, soy yo», exclamó Javier alegremente. «Tu hijo, estoy en casa». Sollozando de alegría, María se lanzó a sus brazos de nuevo. Lo abrazó con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo. Javier meció suavemente a su frágil madre, con lágrimas brotando de sus propios ojos también. «Te he encontrado de nuevo, mamá», susurró. «Te he encontrado». Juntos, madre e hijo se aferraron el uno al otro durante varios minutos más, demasiado abrumados para hablar. Por fin Javier se apartó un poco para mirar la cara mojada por las lágrimas de María. «Mamita, estás más delgada desde la última vez que te vi», bromeó temblorosamente, acariciando su suave cabello gris. «Vamos a alimentarte, tenemos mucho que recuperar». Con ternura, Javier guió a su madre aún temblorosa de asombro y alegría hacia la mesa de la cocina. Apartó una silla para ella y colocó un plato humeante de huevos revueltos, tocino y pan tostado frente a ella. Vertió una taza de humeante café con leche y la empujó hacia María. «Come, mamá»,
le indicó suavemente. Aturdida, María comenzó a comer automáticamente, sin poder apartar los ojos del rostro brillante de Javier frente a ella, mientras se servía su propio plato. Su mente daba vueltas con preguntas tan numerosas que no sabía por dónde empezar. ¿Cómo había encontrado Javier su camino de regreso hacia ella después de tantos años perdidos? Como si leyera su mente, Javier explicó alegremente entre bocados de comida. «Isabel me localizó, mamá. Tu hija recién descubierta», aclaró con una sonrisa divertida. «Después de que os conectasteis aquí en la ciudad, ella comenzó la búsqueda del resto de tu familia. Quería sorprenderte». María jadeó suavemente. Con todo el asombro de reconectar con la hija perdida, su adorado hijo había estado momentáneamente olvidado en el torbellino de emociones abrumadoras. Pero por supuesto, Isabel había estado buscando diligentemente a Javier también. Sintiéndose un poco avergonzada por haberlo olvidado tan fácilmente, María extendió una mano para cubrirla de Javier sobre la mesa. «Perdóname, mi amor», susurró con ojos llorosos. «Fue el shock de reconectar con Isabel, tu hermana. Mi cordura me eludió por un tiempo con todo esto. Pero debes saber». Aquí su voz se quebró mientras las lágrimas brotaban de nuevo. «Debes saber que nunca hubo ni un solo día en todos nuestros años separados que no pensara en ti y rezara por ti, mi precioso hijo.